después. Sí. Bueno, vamos a empezar por respeto a ustedes, porque ya, pues, las otras personas van a entrar un poquito más tarde, pero nosotros, sí, ahí vi que Susi va en camino, pero todavía seguramente no ha llegado a su casa. Ha de andar preocupada pensando si entró su hermanita o no. Ajá. Le dije, tú no te preocupes, si no logro entrar, me pongo con el iPad y el teléfono de un lado, le hablo a mi hija y que me vaya guiando. Pero todo fue muy fácil, bendito sea Dios. Ah, va, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Ahorita está entrando Analú y ya entonces vamos a empezar. Bueno, a Susi le tocaba el numeral 18, que es justamente, pues estábamos en el 17, digamos, en el 16, el Papa da el sentido teológico de la liturgia. Y es bien importante eso, pues sobre todo en este grupo. Hola Nalu, buenos días, bienvenida. Sobre todo aquí el tema en este grupo que ha llevado un estudio de teología bíblica y de teología pastoral, es importante que nosotros recuperemos, como dice aquí el Papa, el sentido teológico de la liturgia. Entonces, porque posiblemente nosotros estamos acostumbrados al rito, a todos los procesos y le damos mucha importancia al decoro del templo y de la ceremonia. Pero el Papa dice, bueno, eso está bien, eso no es que esté mal, pero más que eso, dice, lo que nosotros tenemos que recuperar, que redescubrir, es esa comprensión teológica que hay ahí, ¿verdad? Y que está desarrollada en la Constitución Apostólica de Sacrosanctum Concilium de Vaticano II. Y entonces, cuando Vaticano II desarrolla toda la reforma litúrgica, no, el sentido es totalmente cristológico, es decir, todas las ramas de la teología deben de reflexionarse desde Cristo, todas los distintos, digamos, la teología fundamental, pues es como quien dice el tronco, pero de ahí se van a desarrollar una serie de reflexiones desde la teología, la reflexión dogmática, la reflexión cristológica, la reflexión mariológica, en fin, y cómo se va a desarrollar también sistemáticamente esa enseñanza. Entonces, todo eso es parte desde la propia teología. Entonces dice que cuando Vaticano II hace todas estas renovaciones, su finalidad es que seamos conscientes de lo, o sea, conscientes, que nos demos cuenta realmente qué estamos haciendo en una celebración litúrgica y que a partir de esa conciencia seamos activos, o sea, que nuestras respuestas vayan en un sentido participativo, pero desde la propia conciencia, no decir como en automático contestar, ¿verdad? Porque lo que se busca es que la celebración de frutos, eso es lo que se busca. Entonces, dice Sacrosanctum Concilium que esto es sumamente importante porque la liturgia es fuente primaria y necesaria. Fíjense, es la fuente. O sea, si nosotros queremos realmente un seguimiento, si nosotros queremos un acompañamiento, un discipulado, pues simplemente es ahí donde bebemos, es la fuente. Ahí es donde nosotros debemos beber, ¿verdad? Nuestro auténtico cristianismo. Entonces dice el Papa que él lo que busca con esta carta no solo es que nosotros redescubramos, ¿verdad? Esta conciencia, esta claridad de la celebración,
que no nos pertenece, porque es el mismo Cristo, ¿verdad? El que la desarrolla. Y que a partir de ese redescubrimiento que es Cristo el que celebra, es Cristo el que con un deseo apasionado quiere compartirse, quiere donarse a nosotros, ¿verdad? Entonces, redescubriendo eso, nosotros tendríamos que ser custodios de ese gran acto, de ese momento sublime que hay en la celebración litúrgica, ¿verdad? Para vivir la verdad y la fuerza de ese misterio, de esa celebración. Entonces, fíjense que en la otra parte, porque aquí luego él va a hablar de los dos venenos que nos afectan, por lo cual nosotros no tenemos esta capacidad de entrar teológicamente en la comprensión de este misterio. Él en el numeral 17, 18 va a entrar hablando nuevamente del gnosticismo y del neopelagianismo. Pero él habla de la belleza de la celebración. Más adelante también va a desarrollar eso, pero esa belleza no se refiere al ornamento, a la música, a que se lleve totalmente todas las rúbricas litúrgicas, que él dice, hablemos claro, no se trata de que eso se olvide o se descuide, pero eso solamente es como quien dice el ambiente, ambientar para que realmente se viva esa belleza que es el encuentro con Dios mismo y que es un encuentro que posiblemente nos damos cuenta, pues, que ese encuentro supera nuestra razón, nuestra inteligencia, porque es un misterio, claro, es un misterio, pero no es un misterio como un muro que no podamos nunca penetrar, sino que es un misterio que no vamos a abarcar en su totalidad, pero ahí estamos. Esa es la belleza no, va a decir él más adelante, no se trata de un sentimiento, de un, ay, qué linda estuvo la misa hoy, o ay, qué bonito habló el padre, o ay, qué precioso, cómo estaba. No, dice, todo eso está bien, no es que esté mal, pero la belleza de la celebración empieza desde otras perspectivas, ¿verdad? Y por eso habla del gnosticismo y del pelagianismo, que desfiguran, dice, la comprensión y que vuelven esa comprensión de una manera superficial. Y peor aún, dice, como un instrumento de servicio a algunas ideologías, sea la que sea, ¿verdad? Entonces, yo pues pondría el acento en el sentido teológico de que lo que tenemos que recuperar es la belleza, la belleza. Y más adelante él va a ir dando otras pautas de cómo es que nosotros tendríamos que vivir esa belleza celebrativa. Y dice con el asombro, dice más adelante, si nosotros ya perdimos la capacidad de asombrarnos en cada celebración litúrgica, dice el Papa, creo que estamos mal, porque es ahí donde entonces no puede haber belleza. Si hemos perdido el asombro, ¿cómo es posible que Dios mismo esté aquí? Aquí, Dios mismo, trino, porque nuestra fe es trina, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios trino esté aquí. Yo le decía a una ministra de la comunión ayer, precisamente, que hablaba a ella de que su vecina había estado muy enfermita durante todo el año y que ella pues le había apoyado con comida y cuidado y cambiarle pañal y todo. Pero lo que se ganó con eso, dice, es enemistarse con la hija y bueno, total que ya no puede apoyar a la vecina.
Y entonces dice, pues estoy, no sé, desconcertada, triste. Digo yo, bueno, no pierda el sentido de lo que usted hace. Usted, ante todo, usted mira a Cristo en esa persona y como decimos en la celebración, por Cristo, con Él y en Él, usted apoyó la necesidad. Bueno, ahora pues ya la hija se va a hacer cargo, pues bueno, bendito sea Dios, usted lo hizo por Cristo y ni se amargue, ni se frustre, sino que sepa por quién lo hizo. Y usted sobre todo, le digo yo, que tiene en sus manos a Dios Trino en la Eucaristía. Imagínense que cuando yo se lo dije, ella puso una cara así como que lo que le estaba diciendo hasta ese ratito como que lo estaba oyendo. Es Dios Trino, tiene al Padre, al Hijo y lo comparte, lo da a las personas, a los enfermos, lo lleva a su casa. Imagínese, le digo yo, qué maravilla más grande ese don que usted tiene, le decía yo. Pues ha de ser algo para agradecer todos los días. Bueno, se quedó un poquito callada pensando que, no sé, no me hizo ningún comentario, pero yo creo que a veces las personas que son ministras de la comunión no tienen muy claro que tienen a Dios Trino en sus manos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estarán conscientes de, se maravillarán, se asombrarán? ¿Se dan cuenta? Quién sabe si de veras lo comprenden totalmente, ¿verdad? Es lo que dice el Papa, ¿verdad? Que él quisiera que comprendiéramos eso, que recuperáramos esa conciencia, ¿verdad? Y entonces, pues aquí, bueno, Susi, ya veniste, ya estás por aquí adentro. Como es jueves, buenos días a todas. No sabes qué gusto me da ver a mi hermana. Tanto le platiqué de este documento. Yo lo que quiero es cerrar la cámara porque tengo que hacer unas cosas en la cocina y seguirlas escuchando, pero no sé cómo hacer eso. Ah, tú puedes poner donde hay una camarita, solo pones tu pulso ahí en la camarita y lo pulsas y ahí se tapa. Pero es que no me sale ninguna camarita, pero bueno, voy a seguir intentando. Voy a seguir bueno, intentando. si no anda la cocina sin pena, no te vamos a ver, no te preocupes. Bueno, no, escuchamos bien lo que tú dices y no vean lo que yo hago, por favor. No te preocupes. Bueno, Susi, te toca entonces los numerales que te tocaban o el numeral que te tocaba. Pero es más adelante, es 18 y 19. ¿Ese es el que toca ahorita? Sí. Sí, yo ya puse en contexto a tu hermana. Ajá. Ahora te toca a ti hablar entonces de los venenos. Ah, por supuesto. ¿Qué es lo que dice el Santo Padre? El peligro que corremos, déjame quitar de enfrente todas las fotos. El peligro que corremos cuando la liturgia se convierte en una ceremonia, ¿sí? Ajá. ¿Me la puedes bajar un poquito más la cámara, desde el 18 para abajo, para acordarme? Un conjunto de leyes y preceptos que se convierten en ritos, y no es la liturgia, no es un rito. Por eso hay que usar un antídoto, que es evitando el veneno del subjetivismo y esa palabra autorreferencial alimentada de la ración de sentimientos. Evitar los sentimientos. No pertenece al individuo, sino a Cristo Iglesia, a la totalidad de los fieles unidos en Cristo. La liturgia lo dice muy claro. No soy yo, sino nosotros. El sacrificio, el que se ofrece, es Jesucristo. Entonces, aunque nos invita a participar con Él, no podemos olvidar que la liturgia es la acción, déjame ver, no se me vaya la palabra, la acción, la actualización de la Pascua del Señor. Que no nos deja en una búsqueda de no quiere solamente un conocimiento individual del misterio de Cristo. Aquí lo dice muy claro, nos lleva de la mano juntos como asambleo
para conducirnos al misterio de la palabra y los signos sacramentales. Ajá, sí, fíjate que muy bien lo que dice el Papa, realmente con una conciencia clara de lo que estamos haciendo en la celebración eucarística, dice, es un antídoto, la celebración eucarística es un antídoto contra el gnosticismo y contra el neopelagianismo. ¿Por qué es un antídoto? Porque yo sé, cuando yo estoy ahí, porque dice el Papa, recuérdense que cuando empezamos esa celebración, recurrimos a todos los santos para que intercedan por nosotros porque somos pecadores, fíjense. Entonces ya ahí no puede ser, ahí ya no entra el neopelagianismo, que estamos ahí por nuestras capacidades, porque somos mejores, porque tenemos méritos, porque somos consagrados, porque somos cualquier cosa. No, ahí simplemente somos pecadores que no merecemos ese encuentro, que ese encuentro es un don, es una gracia. Por eso la liturgia dice ahí, no es individual, no es yo que voy en mi búsqueda desesperada de Dios, no, es nosotros, dice, nosotros. Nunca la liturgia es un yo de que voy desde mi propia necesidad. Dice, esa actitud es demoníaca. Fíjense ustedes la palabra que usa el Santo Padre. ¡Qué fuerte! Fíjense, es decir, llegar yo con mis méritos, con mis capacidades y mis esfuerzos, y yo soy la que estoy haciendo y todo eso. El yo primero, dice, es una actitud demoníaca. Dice, no, la liturgia no es una situación en la que estamos solos buscando el conocimiento del misterio de Dios, dice, sino que es una comunidad junta, nos lleva a todos pecadores. Ahí no hay nadie, pero ni el Padre que sea mejor, nadie, ni el Papa, porque cuando el Papa está celebrando, él dice yo pecador. Así es que está claro que no hay ninguno, todo el mundo ahí consciente de que está siendo invitado a algo que básicamente pertenece a los sentimientos amorosos de Cristo, que desea compartir, así empieza la carta, desea compartir con nosotros ese alimento. Él mismo se desea regalar a nosotros, no porque lo merezcamos. Por eso dice que esta celebración es un antídoto, pero hay que entender por qué es un antídoto. Porque es gracia, porque es don, porque no lo merezco, porque así empiezo diciéndolo yo en el yo pecador. Entonces, no debemos dejar que la mentalidad del mundo, eso decía en el numeral anterior, es decir, la mentalidad del mundo no nos permite ser conscientes de lo que nosotros celebramos en la liturgia. Porque la razón, de repente estamos ahí, tal vez, porque se nos olvida que estamos en comunidad y de repente individualmente nos quedamos diciendo, ¿será que estará en ese pedacito de pan? Ya entramos en un razonamiento individual, y ahí por segundos, aunque sea por segundos, ya nos perdimos. Entonces, nos salimos de nuestra comunidad, de nuestro entorno, y entonces ya no podemos darnos cuenta porque le dimos primacía a nuestra razón, antes que a la serie de signos y gestos que van a ir presentando ahí con coherencia lógica la acción de Dios, ¿verdad? Una acción de Dios que se ha preparado, esa encarnación, fíjense, por eso otra vez el tema de la encarnación, que no la podemos tener solo como una celebración de noviembre, diciembre. Es el paso del Señor, es la Pascua. La Pascua empieza con la encarnación. Y la encarnación no es solo el hecho de San Lucas, del anuncio del ángel a María. Es algo que se preparó en la historia desde siempre. Y cuando llega la plenitud del tiempo, el momento en que históricamente sucede,
no es solamente el momento del anuncio, sino es como en Jesús se cumplen todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando está diciendo eso, es decir, está encarnando toda la historia de la humanidad. Una historia, fíjense que ayer preparando yo una clase de soteriología, ¿verdad? De la teología de la salvación, decía eso, decía la encarnación, no, o sea, no son dos historias las que hay, la historia humana y la historia de la salvación. Dice, no, es una historia en la que Dios ha actuado por amor desde el principio y luego por amor ha querido salvarnos, y ese es todo el proceso. Vean, si fuimos a misa hoy en Ezequiel, ¿verdad? Vean ustedes cómo ese es este signo de hoy de Ezequiel, es un momento de salvación que el pueblo no lo entiende, porque ¿qué le está diciendo Dios a Ezequiel? Dice, mira, agarra de día, que todo el mundo te mire, que estás poniendo tus cosas, que vas a salir. Haz eso en el día, que la gente te mire, que estás preparándote como que vas al destierro, dice, ¿verdad? Luego, al mediodía, en la tarde, abre un boquete. En el muro, abre un boquete. Y luego en la noche, sal, así con la cara tapada, como por vergüenza, y haz eso. Y entonces, después dice, al día, él hizo eso, fue obediente, lo hizo. Y al día siguiente Dios le pregunta, ¿te preguntó la gente por qué lo hacías? Entonces, diles, pues esto lo hice porque así les va a pasar a ustedes en el destierro. Y fue exactamente lo que pasó, porque tuvieron que preparar sus cosas de día y el rey tuvo que salir por ese boquete de noche para evitar la vergüenza de por qué. La consecuencia que había hecho alianzas con un imperio babilónico que al final se los lleva al exilio. Fíjense, es un momento de salvación y el texto empieza diciendo, tienen ojos si no ven, tienen oídos si no oyen, están dándose cuenta. Y él manda, Dios manda gestos, manda formas, manda signos y no los entendemos, los vemos o no los entendemos. Bueno, entonces todo eso nosotros tenemos que irlo captando y darnos cuenta cómo Dios no ha escatimado en ningún momento el querer salvarnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestras rebeliones, de nuestras necedades. Nunca ha escatimado, siempre ha hecho todo lo posible. Y la máxima expresión de ese amor ha sido su encarnación. Por eso dice aquí, todo va siguiendo coherentemente el camino de la encarnación. También en la liturgia, todo va siguiendo el camino de la encarnación. Lo que pasa es que nosotros tendemos que ver en la palabra de Ezequiel de hoy, la palabra encarnada que nos está diciendo, date cuenta lo que está pasando, porque si sigues en ese camino, va por ahí la cosa, vas mal. No queremos ver, no queremos oír. Entonces luego la parábola, ¿verdad? Del perdón. Es decir, cuando nosotros somos conscientes que Dios nos perdona tanto, porque esa es la parábola. La figura de ese rey que llama y que cobra, pues, que llama para que le den cuentas, es Dios mismo. Que al final nos perdona todas las deudas. Y luego nosotros estamos peleando con todo el mundo porque nos deben, porque nos quitan, porque nos hicieron, porque nos vieron. Entonces dice, ¿cuándo se va a terminar eso? Vean ustedes los problemas nacionales y mundiales que hay, que porque la señora llegó a visitar, que porque no tenía que llegar, que son cosas que dice uno, bueno, de veras, lo que quieren es guerra. Eso es lo que han de querer, pero al final de cuentas, quienes sufren todo eso, pues ya saben ustedes, ¿verdad? Que es la gente más necesitada. Entonces vean el contexto.
el contexto no se queda solo cuando está hablando de teología, es que nosotros tenemos que tener una visión más en conjunto y ver cómo en la celebración litúrgica nosotros vemos la palabra encarnada en los gestos, en los símbolos, en el caso de hoy, pues de Ezequiel, ¿verdad? Pero hemos visto en el caso de Jeremías, se ha leído durante todo este tiempo a distinto profeta y cada lectura es un momento de salvación. Y hoy el Evangelio también es un momento de salvación. Perdona, no te quedes con todo eso. ¿De qué te sirve estar guardando resentimientos, recores, dolores? Solo te enfermas. Suéltalo, suéltalo. Entonces es un momento de salvación. No solamente es una propuesta o una sugerencia. Es un momento de salvación. Entonces nosotros, lo que está diciendo el Papa es que en la liturgia, en la celebración litúrgica, coherentemente vamos viendo la acción de Dios, que es una acción salvadora, siguiendo el camino de la encarnación, se va siguiendo ese mismo camino a través del lenguaje simbólico del cuerpo. O sea, el cuerpo del sacerdote, pero acuérdense que el sacerdote es en persona Cristo, no es el sacerdote, es Cristo quien está celebrando. Entonces, ese lenguaje simbólico del cuerpo se va extendiendo a las personas, al espacio, al tiempo. Por eso no podemos salir, si somos conscientes de lo que hacemos ahí, no podemos salir igual que como entramos, es imposible, no se puede. Pero entonces, vean aquí, cuando habla entonces es en este 18 y 19, en el 19 sobre todo que está hablando Susi, pues habla del tema del gnosticismo. Y entonces está diciendo, el problema es que si estamos con la mente, con tanto con la razón, con la ciencia, con que me lo demuestren, que salió de la hostia sangre, que me lo demuestren, es decir, no, eso ya se volvió algo tóxico, es un veneno, dice, no es así, la cosa no es así. Lo que nosotros tenemos que redescubrir cada día es esa belleza de esa verdad de la celebración. Bueno, no sé, entonces ahora le toca a alguien el 20. A mí me tocaron 2. Yo aumentaría en el anterior una reflexión que me vino a la mente, que sin él nada podemos. Sí, nada. La liturgia es la acción de Dios, entonces no puedes decir yo, sino nosotros. Exacto. El pueblo unido al Salvador, ¿verdad? A Dios. Ajá. Es el que define la liturgia. Y en el número 20 nos habla del famoso neopelagianismo. ¿Sí? No es una conquista nuestra, como si pudiéramos presidir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos. Sí. Cuando Dios nos lo ha dado todo, aquí vuelve a pensar en la encarnación. Ajá. Dios encarna solamente por amor. Él no gana nada. Él gana rescatar a todos los hombres del pecado, de la muerte. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que reconocer que es una invitación, como invitó a la Santísima Virgen, a los santos, a los ángeles y a todo el mundo. No somos dignos de entrar en su casa. Necesitamos su palabra para salvarnos. Muy bien. Y miren aquí lo que dice, ¿verdad? Participar de la Eucaristía no es una conquista nuestra, fíjate. Ese es el neopelagianismo. Pensar que yo sí soy digna, que yo sí puedo, ¿verdad? ¿No? Dice, no es una conquista nuestra, como si pudiéramos presumir de ello ante Dios, fíjense qué cosa. Como que si pudiéramos presumir de ello ante Dios y ante nuestros hermanos, ¿verdad? Es terrible eso, ¿verdad? Y miren lo que es el neopelagianismo, ¿verdad? Es una presunción de una salvación ganada con nuestras propias fuerzas. Fíjense. Y miren que de veras, como dice el Papa, eso sí que está metidísimo. Y uno se da cuenta muchas veces cuando
ustedes mismos lo han comentado. Bueno, Gaylin, que a veces comentaba algunas cosas, siempre la tengo presente. No sé cómo estará, no sé si ustedes han tenido noticias de ella, pero si tienen, me la saludan. Ella decía, yo he ido a ofrecer mis servicios porque he oído que necesitan. Y las personas ahí, fíjense, como que tienen mérito ahí, dicen, no, ya aquí estamos bien todos, no te preocupes, ¿no? Y ahí, mientras que el sacerdote ha dicho, vengan, por favor, necesitamos, y ahí hay alguien que muy intoxicada, ¿verdad? Con esta presunción, y entonces, y saliendo de la celebración litúrgica, nos damos cuenta, dice aquí, la celebración purifica esa actitud, porque nos damos cuenta de que la salvación ha sido recibida por fe, porque ha sido gratis, ha sido regalada, ¿verdad? Y eso está desde el principio. Entonces dice también que no tiene que ver con un tema moral. O sea, el tema de la cesis, o sea, de que yo soy tal cosa y entonces me provoco sufrimiento para pues, no seguir siendo así. Dice, bueno, todo eso necesita una formación, porque lo que de verdad tenemos que redescubrir es la belleza de ese regalo, la belleza de esa presencia, ¿verdad? Y miren lo que dice al final, no se entra en el cenáculo, sino por la fuerza de atracción del deseo de Cristo, de comer con nosotros esa Pascua. Y es como, la cita, de cómo se llama la carta, ¿verdad? El motu propio, que ya lo hemos hablado eso. Bueno, gracias, Susi. Luego el 21 y el 22, ¿cómo vamos? Creo que el 21 lo tenía Pini y el Bueno. 22 lo... Ok, entonces veamos el 21. En el 21, pues ese es otra vez el tema de redescubrir la belleza, ¿verdad? Dice que ese es el cuidado para que la liturgia realmente actúe como un antídoto. ¿Cuál es, digamos, la clave de cada día? Es descubrir la belleza de la verdad en esa celebración. Y vuelve a tocar el tema. Me refiero, cuando habla de belleza, me refiero al significado teológico, como ya lo dijo, ¿verdad? Sacrosantum Concilio. ¿Cuál es esa belleza? Pues es el sacerdocio de Cristo. Es Cristo que está ahí celebrando. Cristo que revelado y entregado, dado a nosotros en su paso. Acuérdense que tal vez la palabra Pascua no nos dice tal vez mucho, pero Pascua quiere decir paso. Jesús tuvo un paso, o sea, Dios tuvo un paso por la humanidad, se encarnó, asumió toda la historia, ¿verdad? Que como les estaba diciendo anteriormente, si lo vemos realmente desde una perspectiva totalmente humana, vamos a ver como historia de pecado. Pero no es una historia de pecado. Acuérdense que el protagonista es Dios. Entonces es una historia de salvación, ¿verdad? Solo hay una historia, dice, es la historia de salvación. Y la historia humana, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que hacemos mal uso de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Pero aún así, Dios se da como Salvador. Entonces esa es la belleza de la Pascua, del paso, que está presente, activo hoy a través de los signos. Decía Susi la vez pasada, sí, pero es que es tan rápido que yo no puedo tomar en cuenta todos los signos del sacerdote, del agua, del aceite, del pan, del vino, de los gestos, las palabras, es muy rápido todo. Bueno, es cierto, pero nosotros estamos, es como cuando, por ejemplo, estamos viendo en la televisión una receta, por ejemplo. Pues miren, realmente cuando pasan la receta, la pasan muy rápido, porque uno quiere, ¿qué fue lo que puso ahí? Y uno quiere ver ahí qué iba y que apenas se da tiempo de leer. Pero si uno pone atención y utiliza un poquito la lógica de lo que realmente quiere uno hacer,
uno entiende y dice, ah, sí, esto tuvo que haber sido esto, o pudo hacer aquello. Entonces, igual, nosotros tenemos que redescubrir esa belleza, ¿verdad? Y aunque esos gestos sensibles, pues, pasarán como relámpago, nosotros los tenemos que tener presentes, por lo menos saber con claridad qué es lo que está pasando en cada momento. Y aquí dice por qué y para qué. Dice que para que el espíritu, acuérdense que en la epíclesis el sacerdote pide al Padre que envíe a su espíritu para que transforme. Entonces acuérdense que el sacerdote es en presencia de Cristo, el altar también es Cristo, hay toda una presencia, pero acuérdense que nuestra fe cristiana es trinitaria. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Punto. No es que cuando nosotros comulgamos, no comulgamos solo al Hijo, comulgamos al Padre y al Espíritu, o sea, nos comemos a Dios, literalmente. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo, nos comemos a Dios. ¿Será que estamos conscientes de eso? ¿Que nos comemos a Dios? Hay una oración que dicen, precisamente cuando exponen, nos dan la bendición con el Santísimo, que dice, nos diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. El deleite es recibir a la Trinidad. Bueno, ahí está, ¿ves? Entonces, el alimento es el mismo. Él mismo es el alimento, pero él mismo es Dios trino. Entonces ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice que lo que hace el Espíritu entonces es sumergirnos en ese misterio del paso del Señor por nuestra vida. Y eso tiene que transformarla y conformarnos cada vez más a Cristo, ¿verdad? Tal vez no imitándola porque no podemos imitarlo. ¿Se acuerdan que teníamos aquel librito de imitación de Cristo? Pero hoy dicen, bueno, no, imitarlo yo creo que no podemos. Lo que más o menos podemos y con dificultad es seguirlo. Yo creo que tiene más sentido eso, ¿verdad? Veamos ahora el número 22. ¿También le tocaba a Pini? No, creo que le toca a Hilda. Yo estoy hablando, pero tengo apagado el micrófono ahorita. Ah, con razón, no te oíamos. Sigue apagado tu micrófono. Ya. 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 Bueno, dice que hay que el redescubrimiento continuo de la belleza no es buscar que todo esté perfecto, sino que todo sea bien, que todo es un rito, que hay que cumplir ciertas normas y todo. No, eso no es lo más importante. Por supuesto que tiene su sentido y hay que seguir todas las normas. Estaba viendo un video donde el sacerdote en una misa pone a una persona ajena a él a leer toda la liturgia eucarística, cuando eso pertenece únicamente al sacerdote. Y eso es terrible, pues. Entonces, ¿cómo es posible que él, siendo sacerdote, no lo haya comprendido? ¿Qué se puede esperar del pueblo? ¿Verdad? Entonces, es lo que anteriormente habla de esa mentalidad del mundo que ha vuelto subjetivo, ¿ves? Cuando se ha vuelto subjetivo quiere decir que no es nada concreto, no es con esto puede ser así o puede ser allá o puede ser, es como cuando antes decían, no es necesario poner pan o vino, se puede poner atol de elote y tortilla. Ay, sí, ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, porque eso es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Por supuesto, ¿no? Hay que seguir, porque todo tiene una razón. La liturgia tiene una razón de ser. Y así ha sido y así será. Entonces hay que respetar todas esas normas. Fíjate que yo estuve en un retiro en El Salvador y es que me dio tanta risa, bueno, ahora me da tanta risa, porque un gran pirujo de este tamaño estaba en el altar, ¿verdad? Entonces el sacerdote pues bendijo y una cafetera, fíjate. Y entonces después bendijo el café y
y el pirujo, y después cada quien tenía que pasar a mojar su pirujo en el café. Entonces, decía uno, bueno, ese es el subjetivismo, ¿ves? Ese es el relativismo también, donde las personas dirían hoy tienen la mente tan abierta, pues que es lo mismo, ¿verdad? Si está allá, porque como ellos eran judíos, pues eso era el vino, el pan, pero nosotros como somos aquí, tierra de maíz, pues hagamos que el maíz y que el frijol o el pan o la tortilla. Pero no se trata de eso, no se trata justamente de esa realidad subjetiva, sino de un misterio mucho más profundo, ¿verdad? Que hay que irlo redescubriendo de continuo. Y Sí. de eso trata también el número 23. Dice que hay que cuidar todos los aspectos de la celebración. Por supuesto, es mantener la sacralidad, ¿verdad? Lo que es sagrado, mantenerlo. Sí, y fíjate, mira lo que dice aquí, que me pareció tan bonito. Dice, sí hay que observar todas las rúbricas, está bien, pero eso esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde. O sea, date cuenta, pues, o sea, ambientar, está bien ambientar, pero a la asamblea le corresponde participar, ¿verdad? Es interesante, por ejemplo, cuando hay muchas formas que uno mira de la celebración. Hay personas que les gusta mucho el canto, ¿verdad? Y todo lo quieren llenar con cantos y cantos y cantos y cantos. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Pero aquí es donde hay que fijarse, ¿verdad? No robar a la asamblea lo que le corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde? El misterio pascual, o sea, el paso del Señor celebrado en un modo de signos y de símbolos que la iglesia establece para acercarse a la comunidad. Pues fíjate que cuando ponen, por ejemplo, en las ceremonias de bodas y todo eso que amenizan con la música y ponen a una cantante muy linda y todo, pero la iglesia y la comunidad, pues se le robó esa participación, ¿verdad? Porque llegó a escuchar, ay, qué bonito cantó, ay, los violines, qué lindo los violines, la voz, el tenor, qué belleza, qué bonito. Pero dice, no, no hay que robar a la asamblea lo que le corresponde. Es decir, que el paso del Señor está pasando ahí en la comunidad a través de signos. Dice, incluso, dice, si la calidad y la norma de la acción de la celebración estuvieran garantizadas, no es suficiente para que la participación sea plena, porque lo que se interesa es que participe el pueblo, no que llegue a escuchar un concierto, ¿verdad? Muy lindo. No, ahí que vayan a Cayalá, ¿verdad? Ahí que vayan a Cayalá a escuchar a un cantante. Pero cuando estamos en la celebración es la participación. ¿Se fijan? Mira, entonces, ¿tú crees que no es muy conveniente tener cantantes o que debería de ser únicamente la música, pero sin el coro? Pues fíjate que sí, el problema es nuestra falta de formación. ¿En qué ponemos nosotros la atención? Porque la música y la voz preciosa de alguien tendría que ayudarnos a elevarnos a ese paso del Señor. Pero como tristemente nos quedamos, ay, qué lindo cantó, qué bonito el violín, ay, qué bella la voz, y ahí nos quedamos. Se robó la parte más importante del paso del Señor, ¿me comprendes? Sí. Tal vez el problema no es que haya la música ni cantar, es la poquita formación que tenemos, sobre todo cuando son bodas y todo eso, que la gente casi que llegó solo ese día. Y entonces ese día se quedó que qué maravilloso fue el cantante, ¿verdad? No se llegó por lo menos a un momento, que si era el único, pues el paso del Señor en su momento no se logró.
Qué lindo el vestido, ay, qué bonito lo que dijo el padre a los novios. Si oyen ustedes los comentarios, por ahí va. Sí, así Sí, es. tienes razón, es cierto. ¿Ves? Entonces se roba. Me gusta la palabra que utiliza aquí, para no robar a la asamblea lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a la asamblea? El paso del Señor en su vida, a través de signos, gestos, ¿verdad? Sí, Susi. Fíjate que te quería yo comentar que el primo de mi cuñado se fue como sacerdote con los, no me acuerdo ahorita si franciscanos o jesuitas. El caso es que pasando Concilio Vaticano II, nos contaron que la vocación de fulano de tal, íbamos todos juntos de día de campo, así que nos conocíamos de siempre, que celebraban en su comunidad en una mesa de desayuno, una mesa de comedor, celebraban la Eucaristía y bendecían lo que había en la mesa, omelette, café, atole, y esa era la participación de la liturgia. ¿Qué errores tan grandes se cometieron con Concilio Vaticano II? Pues fíjate que él aquí más adelante habla de eso y dice no, dice porque cuando ahorita justamente que habla del asombro, dice que mucha gente se quedó pensando, ciertamente Vaticano II cometió muchos errores porque antes, acordate que al sacerdote estar de espaldas al pueblo, pues todo era como un misterio más grande, ¿verdad? Entonces el pueblo no se enteraba de mucho y al final la campanita era como un momento de asombro para que el Señor iba y tampoco lo podíamos ver con la cabeza baja. Él va a hablar de eso, el Papa va a hablar de eso aquí. Dice que bueno, no sé si a alguien le tocó el 24. Creo que ya no. No, ahí ya no. Ok, bueno, vean entonces, aquí... A mí me tocaba el 20, pero Bueno, doña Susi se metió. va. Ay, Bueno, pero perdóname, fíjense, yo era 18 y 19 y no 20. Te robé bueno, tu pero está número. bien, no importa. Ahora, hoy nos vamos a ver si Corta. nos organizamos mejor. Bueno, miren, pero el 24 es precioso. Dice, si faltara el asombro por el misterio. Otra vez, si la palabra Pascua no nos dice mucho, es el paso del Señor. Si nos falta el asombro de ese paso del Señor que se hace presente en la concreción de esos signos, si no lo podemos ver, oiga lo que dice, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables. Fíjense las palabras que está utilizando. Si no tenemos ese asombro en cada celebración, ¿verdad? Y al darnos cuenta que es la gracia la que está inundando toda la celebración, que no bastan los esfuerzos por grandes que sean para que la celebración tenga gran calidad. Y lo que ha dicho anteriormente, ¿verdad? Incluso dice, toda la preparación, dice, ni una llamada a la interioridad, así que lleguemos como muy espirituales, y como así, casi que levitando, dice, no, ¿no? Dice, si se pierde ese asombro, si no nos damos cuenta de que es el paso del Señor que se hace presente en cada signo, en cada gesto, entonces nos podemos volver impermeables. ¿Qué quiere decir? No nos va a resbalar todo lo que pase. Impermeable es eso. Un impermeable es cuando nosotros nos lo ponemos porque va a llover, ¿verdad? Y toda el agua se escurre y no nos llega a nosotros. Ese es un impermeable. Entonces dice, nos vamos a hacer impermeables a la gracia que inunda cada celebración. Miren qué cosa más seria, solo el tema del asombro. Y dice, todos los esfuerzos, por grandes que sean para la calidad de la celebración, todos, o toda nuestra interioridad, así con todo, que vamos más espirituales que los ángeles, todo eso corre el riesgo de quedar reducido a una subjetividad vacía si no se acoge la revelación del misterio. ¿Y cuál es la revelación del misterio? El paso del Señor, la encarnación.
Es que todo el Antiguo Testamento es una preparación de eso. Fíjense que en el trabajo que estoy haciendo para esta teología que les digo, dice Jesús lo que tenía a su alcance, incluso sus apóstoles, era el Antiguo Testamento. Jesús, su lenguaje, su manera de comprensión, su manera de actualización, era el Antiguo Testamento. Y si Jesús se aplica casi todos los pasajes de Isaías a él, ¿verdad? Y va a decir en Los Caminantes de Emaús, las escrituras hablan de mí, está refiriéndose al Antiguo Testamento, no está refiriéndose al Nuevo, porque el Nuevo no hay. Eso se escribe hasta mucho después. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, esa historia, que no es la historia de pecado, porque dice una cosa muy bonita, ese trabajo que estoy haciendo, dice, muy difícilmente en Génesis nosotros encontramos la palabra pecado, solo encontramos como la pintura, la escena, el dibujo, cómo se desarrolla, pero no encontramos la palabra. La palabra se va desarrollando de acuerdo a algo que tiene mucho sentido. Es decir, es rebelarse contra Dios. Es simplemente no hacerle caso, rebelarse. No quiero, punto. Porque dice, la limitación del árbol del bien y el mal no era un beneficio para Dios, era un beneficio para el ser humano. Era respeta tus limitaciones, todo es para ti, pero respeta tus límites porque no lo puedes todo. Era un beneficio para el ser humano, no era un beneficio para Dios. Entonces dice, y aunque dice, porque fíjense que ahí voy a colocar la leyenda de Gilgamesh, porque es una leyenda babilónica que parece que el agiógrafo, el escritor bíblico, la utilizó en Génesis. Y dice, sí, y posiblemente el escritor bíblico utilizó esta leyenda como vehículo literario. Fíjense qué bonita la palabra. Como vehículo literario, puesto que vio, ya que hace una comparación, cómo ven el mal en las otras culturas, en Grecia, en Egipto, y lo ven con un problema en la mitología, ¿verdad? De las divinidades, celos, envidias de las divinidades. En cambio dice este texto, que es justamente de los obispos del Selam, si quieren se los mando, se los paso, ahí lo tengo bajado, se los puedo pasar. Es un librito, tiene 500 paginitas, pero no son muy grandes. Entonces, pero vieran que está de lo más bonito. Y yo lo estoy haciendo en PowerPoint, o si quieren después lo trabajamos, tal vez nos da permiso Verónica de hacerlo, a ver qué hacemos. Pero lo estoy qué bonito, vieran claro. que está de lo más bonito, yo estoy de lo más entusiasmada porque estoy haciendo el PowerPoint con toda mi dedicación y me ha encantado, y estoy incluyendo en cada parte, estoy incluyendo esa leyenda, por ejemplo, la leyenda de Gilgamesh, y ahorita en la parte que voy, la leyenda de Edipo, porque la leyenda de Edipo es, según los griegos, ¿verdad? Que hagas lo que hagas, pues nunca sabes si estás haciendo bien. El pobre Edipo al final, que se le dio un oráculo que iba a matar, que se iba a casar con su mamá, no sé cómo es la historia. La cosa es que hizo todo lo posible para que no pasara, y de todas maneras pasó. En fin, entonces se va viendo como un destino, que dijera yo, un destino terrible, ya marcado y que no se puede cambiar. Y dice, no, la historia bíblica va presentando a Dios como salvador de ese destino. Vean qué bonito está. Se los quiero compartir. A ver si lo hacemos, no sé. No, sí, pásanos el PowerPoint porque va a reforzar mucho todo esto. No, el PowerPoint todavía lo estoy haciendo. Lo que tengo Bueno, es el cuando librito. lo tengas. Es que mira, en el 24 estás hablando de misterio. Sí. El libro. Misterio es misterio. Cuesta mucho trabajo entrar en el misterio. Es un Pero don. fíjate que también eso dice el Papa. Dice que aún cuando nosotros no podamos entrar en el misterio, eso no se ve como algo negativo, dice más adelante, sino aquí lo dice, mira, dice,
aquí lo dice, mira, dice en el 25, dice, Sí. si el asombro es verdadero, no hay ningún riesgo de que, aunque no se perciba la alteridad de esa presencia de Dios, incluso aunque no se perciba en la cercanía esa encarnación que Él ha querido, si realmente, dice, ese misterio, más que acusarnos por no sentirlo, dice, eso sería un mérito. Fíjate, porque un misterio no lo podemos abarcar en su totalidad, solo lo podemos intuir. Él lo dice aquí en el 25. Entonces dice, la belleza como la verdad siempre genera asombro. Cuando se refiere al misterio de Dios, ese asombro conduce a la adoración. Vieras que es muy lindo lo que está diciendo el Papa, hay que entenderlo, porque sí va llenando las distintas formas de asombro y se va poniendo él, yo considero que él se pone como muy humano que es, en una realidad que tampoco nos pide que nosotros logremos lo que él mismo no ha podido lograr, ¿verdad? Sino que hay que recuperar, por eso hay que ver las palabras que él usa. Recuperar la belleza, recuperar el asombro de ese misterio que nos regala, ¿verdad? No dejarlo en una moralidad, en una ritualidad, en una belleza de la música o de los ornamentos, ¿verdad? Sino que en el acontecimiento que ahí se nos regala. O sea, es un acontecimiento. Y es que todo es para que dé fruto en nuestra vida. Dice que podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de amor, de querer ser comido por nosotros. Fíjate, querer ser comido. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Vean, ahí está la pregunta al final. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este don? Bueno, esa pregunta se las dejo para que ustedes la analicen teológicamente y piensen. ¿Cuál? Esta Nos pregunta que está repartimos. aquí, Va. ¿cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de... Está en el número 24. Ahora, Susi, te toca el 25. Ok. A Analú, 26 y 27. Bueno. A Te Gilguita, quería yo 28 y 29. Ujú. A Pini, Y a Pini 30. para. Ujú. Dejémoslo en el 30. 30. En el 30. Te Y quería a yo Flora. comentar. A Flori, pues dejémosle al 31 entonces. No, todavía no me dejen tarea, denme más tiempo. Va, te damos más tiempo. Entonces nos quedamos hasta el 30, solo fueron 5, ¿se dan cuenta? Sí, Sí, porque ajá. quiero leer todo desde el principio para ponerme al corriente con ustedes. Muy Está bien. bien. Sí, eso es importante, claro que Ujú. Bueno. Ay, pero Entendemos. es Te que es quería una yo comentar. belleza del documento. Es que cada numeral es algo nuevo, nos asombra. Nos decía Guadalupe Magaña, que fue de mis primeras formadoras, una consagrada, decir, no pierdan la capacidad de asombro. Es que Dios es asombro todo el tiempo. Y el hecho de que celebremos la Navidad con árbol, con regalos, estamos perdiendo el asombro, le estamos dando importancia a las cosas subjetivas y no las objetivas, creo yo. Bueno, entonces, Susi, 25. Susi, 25. Ok. Ya. Ujú. Yo tengo más años, pero me gusta el 25. Bueno, 25. Y ya después, 26 y 27, Analú. Ajá. 28, 29 Hilda y 30 Pini. Bueno, sí, porque 30 Ok. está un poquito grande. Entonces dejémoslo en 30. Bueno,
Está bien. Bueno, y ahí les encargo esa pregunta y a cada una creo que en alguno de sus párrafos les va a tocar otra pregunta que traten de reflexionarla y ¿saben por qué le han encontrado gusto a este documento? Porque generalmente utilizan lenguaje teológico que uno lo lee así superficialmente y no entra Ujú. en el lenguaje. Entonces, por eso nosotros, aunque nos estemos tardando más, lo estamos saboreando, ¿les parece? Ujú. Ay, sí. Está bien, está bien. Bueno, Y además tus explicaciones son tan buenas que entonces Sí. entendemos mucho mejor, por supuesto. El 90% de este curso es explicado por esta señora tan linda. Claro. no, pero es que es para que se den cuenta por qué les ha servido los cursos anteriores de teología. Por eso les dije, aquí vamos a hacer una práctica de lo que es la teología. Vamos a hacer una práctica tanto de teología pastoral como teología bíblica, poniéndola en práctica en un documento. Eso es lo que estamos haciendo. Además de que Flora se quiere poner al día, tiene que aprender a cerrar su cámara y su audífono, porque la estamos viendo guisando, vistiéndose y debería de ser más privado. No, yo no la No. miro, yo no la miro. No, es que ya, según Está yo, de cabeza. Es que tiene Según yo, prisa ahorita porque está de tiene cabeza. Tiene Ujú. dentista y por eso está de carreras. Está de según yo cabeza. apagué la cámara y puse a la Virgen de Guadalupe, ¿no la vieron? No, Florita, todo el tiempo te vimos en la cocina